Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos ustedes. Y pues aquí estamos nuevamente en presencia y en corazón, compartiendo pues esas temáticas. Muchas gracias por tomarse su tiempo para ver estos videos y ojalá que les pueda servir de utilidad. Y en esta ocasión pues vamos a hablar pues a grandes rasgos de lo que es la técnica del acecho. De hecho es uno de los grandes pilares en las técnicas toltecas. Y como dije, vamos a ir paulatinamente como desarrollando esto, sí haciendo un sondeo muy general de lo que es esta técnica y, y al final voy a hablar de lo que es el desatino controlado. Voy a poner solamente un ligero detallito, tal vez no tan sustancial, pero pues como anecdoticario, como anécdota. Y, y vaya, pues vamos de lleno, ¿no? Este, vamos a ponerlo en un ámbito pues, muy, muy genérico, que para los toltecas, como dije en los primeros videos, ellos se basan en los principios de la conciencia de ser, que nos delucida un mapa de justamente de lo que nos rodea y de lo que nos conformamos, y nuestra posibilidad de ser seres perceptuales, por ende ser seres que configuran realidades, ser seres creadores de realidad, si podemos decir. Y hay muchas herramientas técnicas y una de las dos grandes ramas que ayudan a dos grandes propósitos, y ahorita voy a explicar. Una cosa es el ensueño y otra cosa es el acecho. Lo que es el ensueño, como medio expliqué en un video, pues prácticamente es el uso de cierto desplazamiento natural que tenemos de nuestra percepción para poder generar una atención de ensueño, una segunda atención, para ponerlo en práctica y poder como ejercitar otro tipo de percepción. Ahora bien, el acecho lo que nos implica sí es un poco también el movimiento del punto de encaje, pero lo que nos implica es como la práctica técnica de la fijación en un punto. Ambas técnicas están correlacionadas, pero el acechante se fija más en un ámbito como conductual, si lo podemos decir así, que es lo que nos posibilita, como dije en un aspecto, pues romper rutinas, rehacer rutinas, y eso que provoca ligeros movimientos, pero obviamente el hecho el acechante es el que intenta, al igual que el ensoñador, pero el acechante tiene algo muy, 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 muy peculiar, que de hecho lo dice en su palabra, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar ya a ver las aristas de esta técnica, pero como dije, pues son dos grandes técnicas pilares que utilizan los toltecas, pues para practicar, pues, lo que es, pues, esta como facilidad de percepción. Algo que te implica desplazar y algo que implica fijar tu percepción, tu atención. Pero bueno, no nos vayamos tan embrolladamente. Y el acecho, pues la palabra, pues sí refiere como, pues por ejemplo, a esta conducta que tienen pues, los grandes depredadores como los felinos, que es una atención silenciosa, es una atención como consciente y paulatina y con ¿cómo decirlo? Con mucha sutileza, mucho misterio y hasta cierto como terror, vamos a decirlo, que tiene ante su presa, ¿no? Y ahorita voy a hacer este símil conforme a la práctica. Y es justamente la paciencia, la cautela, que pueden incluso pasar horas, no sé si hasta días, los depredadores al estar como viendo y observando a su presa, y finalmente pues ya actúan en consecuencia, ¿no? Y en este caso, ahora sí que el acechante es uno y la presa normalmente va a ser yo, va a ser nuestra programación y va a ser nuestro sistema de creencias. Pero pues para acoplar otro tipo de terminología, el acecho es una especie como de un ejercicio continuo de presencia, un ejercicio continuo de conciencia y de atención. Ahora bien, cuando menciono presencia, sí quiero como quitar un poquito
como ciertas cosas que se tienen al respecto. En este caso, presencia no me refiero como pues estar desligado de tu pasado y de tu futuro, en el sentido de que estar desligado de las memorias que salgan a colación en tu día a día o de la imaginación que salga a tu futuro a tu día a día con día. La presencia implica justamente también eso. Tu acecho, tu conciencia de tu día con día implica observarte, incluso observar las memorias que tengas, incluso implica observar, pues atender, pues también estas fantasías que tienen hacia un futuro o las fantasías en general, como teniendo estos símiles de aspectos del pasado y del futuro. Entonces la presencia es, ahora sí, vuelvo a repetir, la presencia no es como eliminar totalmente tu atención del pasado ni del futuro. La presencia es una observación total de todo lo que eres y de todo lo que te rodea, incluso tus memorias y tus fantasías. Así de plano. Entonces es un ejercicio, como ya lo dije, de conciencia, un ejercicio de presencia y la mejor palabra que lo puede describir, ya lo dije, es la observación. Es obviamente una faena que se tiene que hacer siempre, las 24 horas, 7 días a la semana, 365 y ahí hasta donde podamos alcanzar. Y siempre pues, utilizando una premisa tolteca que es siempre haciendo lo mejor que uno puede. Obviamente por nuestra inercia de cotidianidad y por nuestra inercia de nuestros hábitos, pues es muy difícil como sostener siempre una atención plena en todo. Entonces, uno va a hacer lo mejor que uno pueda, según sus circunstancias, sus condiciones y según lo que suceda en su contexto en el aquí y ahora. Y en sí, como dije, es el hecho de estar observante principalmente a este condicionamiento que tenemos previamente, pero también estar observante a lo que suceda a nuestro alrededor. De hecho, puedo decir que el acecho se puede dividir en una técnica que implica lo interior y una técnica que implica lo exterior. Pero antes de entrar en esta dualidad, vámonos como atendiendo a qué implica la observación. Y esta observación en sí ya es poderosísima. Como ejemplos prácticos, o sea, cuando uno tiene una situación anímica o una crisis, a veces el malestar o la inconveniencia es como por el hecho de estar tan apegados a eso, ¿no? O incluso cuando estamos tan apegados a nuestra personalidad y si alguien hiere nuestra máscara, nuestra personalidad, y estamos tan afianzados en ella, pues obviamente nosotros sentimos como el dolor, la rabia, la impotencia, el enojo, etc., etc., etc. Entonces, aquí y por ejemplo en otro tipo de sistemas de terapias, hasta psicológicas, siempre como que invitan a desplazarse, ¿no? A ser el observador de lo que te sucede. Y es un observador pasivo, es una observación sin juicio, es una observación sin análisis, es simplemente contemplación. Y ese simple hecho de la contemplación es una cosa fenomenal, porque claro que si tienes diferencia a cuando estás padeciendo el malestar, a cuando observas y ves la situación, ves el hecho, es es un aire totalmente diferente. Entonces, como dije, es, es como estar en un punto observante de todo. Como dije, cuestiones internas y cuestiones externas. Como dije, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de análisis, incluso el propio hecho de observarte, de observar, ya es, vamos a decirlo, pues vamos a utilizar la palabra sanador, sino ese simple hecho ya puede como ser transformador, mejor dicho. Ese simple hecho de observar puede transformar justamente tu situación o lo que estás percibiendo, porque es muy diferente a cómo lo vives, a cómo te desplazas y cómo lo percibes desde afuera. Una situación, una cuestión de relación, una crisis, lo que sea, lo que sea. Siempre es bueno de sí a sí tener este desdoblamiento de observar lo que te sucede, lo que te concede desde una neutralidad. Ahora bien, el acecho, vamos a decir, interno, como dije, tiene que ver con nuestra programación. Y aquí sí cabe como saltar unos puntitos que a lo mejor lo voy a tomar muy rápido.
Y a lo mejor mucha gente como que busca el kit de sus problemas en vidas pasadas, en la genética, en la epigenética, o incluso en la programación temprana. Pero hay un facto muy importante, un hecho muy importante, es que todas estas temáticas que podemos llamar problemas o limitantes, obstáculos, independientemente de dónde vengan, en qué futuro tan pasado o tan remoto o tan próximo sucedan, la cosa es que suceden aquí y ahora. Y el hecho es que lo podemos observar y podemos actuar en consecuencia de ello en el aquí y ahora. Incluso estas temáticas que vienen de vidas pasadas también se están reprogramando en el aquí y ahora. Entonces, no hay tanto que, que meterse en una cuestión pasada. Digo, si lo quieren hacer, háganlo. Siempre son libres de hacer lo que quieran. Pero entiendan que la problemática siempre se arma en el presente. Pasa, ¿no? Que inclusive en nuestro corto periodo de vida siempre estamos repitiendo patrones. ¿Por qué? Porque nuestra información se está reprogramando constantemente. Entonces, ya dicho esto, digo, obviamente la programación que tenemos más presente pues es la de la edad temprana, ¿no? Que es la que pues nos hace guiarnos en una inercia inconsciente, es lo que nos hace configurar la realidad que percibimos. Y la técnica del acecho, la técnica de estar atentos y observantes y presentes ante esta programación, tiene esta etapa preliminar, que es la observación sin juicio. Es cuando en cualquier situación o en tu silencio, en relaciones con las personas, te das cuenta de que ahí salta una información importante, ¿no? Digo, porque hay mucha información que es como anecdótica, pero la que te provoca cierto movimiento hasta anímico o cierta como incomodidad, eso es a la que vamos a prestarle atención, ¿no? Obviamente, digo, el primer estadio es eso, justamente es a ver qué está pasando, ¿no? En tu sentir, en tu corporalidad, en las reacciones de los demás, en tu propia reacción, en, en la observación pura y dura. Y ya, una vez uno tiene como preestablecido este acecho, así como como el jaguar, digamos, uno ya decide actuar en consecuencia. Entonces, el primer como estadio del acecho es la observación sin juicio, una observación plena de lo que te sucede al día con día. Todo lo que te sucede al día con día en esta primera sección interna. Y ya después uno ya puede como entablar muchas acciones al respecto, ya sea uno puede reflexionar, si ese tipo de programación te es útil, adelante, la refuerzas, si no te es útil, pues la reconfiguras, ya después de ahí puede uno como actuar en consecuencia, es decir, romper esta rutina de hábito, generar otra rutina de hábito, etc. O sea, las mil y un posibilidades están ahí a disposición, pero lo importante es primero observarlo. Observar dónde está tu yo, dónde sale. Y normalmente, pues, el yo viene como acompañado de sus justificaciones, ¿no? Está bien acompañado de este sentido de querer tener razón, de que cuando el otro toca te desafía tu razón, pues ya te pones al brinco, ¿no? Entonces cuando dices, a ver, date un espacio y vamos a ver por qué. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me puse así? Tío, obviamente a veces pasa que al instante uno no puede hacer eso, pero sería ideal, ¿no? Como darse esos espacios. A lo mejor ya después de que sucedió lo que sucedió, ya te pones como a observar y a reflexionar. Y como dije, pues el importante del acecho es la observación. Ya después, como vuelvo a mencionar, uno puede hacer lo que quiera con lo que observa, ya sea reflexionar, ya sea analizar, ya sea reforzar, ya sea reprogramar o reconfigurar, lo que sea. Lo importante es estar plenamente atento a todo lo que nos sucede alrededor. Ahora bien, si no se me escapa algo de esta primera sección, vamos a entablar que esto, de hecho esto es lo más, vamos a decir, entre comillas, fácil. Vamos a lo que es el acecho con lo que corresponde allá afuera. El acecho a lo que corresponde afuera se requiere de una disciplina, la disciplina del tolteca, que
que como dicen por ahí, no es una disciplina tal cual de que me levanto a las 5 de la mañana todos los días. No, no. La disciplina del tolteca es su fluidez ante sus circunstancias. Entonces, el tolteca sí sabe dónde está parado, sí ve todo lo que le rodea, sí ve todas las circunstancias y obviamente se acecha a sí mismo primeramente. Y entiende el tolteca que el mundo de afuera es un mundo de muchas variables. El tolteca no piensa que todas las cosas van a ocurrir como él quiere, sino él está previamente consciente de que afuera van a haber muchas variables. Y si uno tiene disposición hacia algo, o si uno quiere, vamos a decir, cierto deseo hacia algo, una de las premisas principales es, ok, la reglita del juego es, bueno, sí, voy a continuar sobre mi propósito, sobre lo que quiero, sobre mi deseo, pero al mismo tiempo sabré manejar las energías que muchas veces van a ir en contra o no van a ir, pero voy a utilizar estas dos energías, voy a tener que manejar con estrategia y con táctica este sentido, porque vamos a decir, si esto fuera un jueguito como de ajedrez o un jueguito virtual o cualquier juego como de estrategia, la regla puntual está prohibido tratar de chantajear al otro, está prohibido tratar de modificarlo, de cambiarlo, de controlarlo. Eso es como perder el juego. Aquí la cosa que empieza a ser entretenida es justamente de qué manera uno se va a organizar para que tu propósito siga en pie y al mismo tiempo tú puedas como acomodar todas las variables para que en vez de que sea un obstáculo, eso sea como un apoyo, un trampolín. De hecho, hay muchas cosas que pueden como respaldar esto, como libros como El arte de la guerra, como las prácticas del Wu Wei. Y a lo mejor en otro video podemos profundizar de eso, pero sí se necesita, ahora sí que la estrategia, la táctica de un militar o de un comerciante, y sabiendo que está prohibidísimo tratar de controlar a los demás, está prohibidísimo tratar de chantajear a los demás, está prohibidísimo este, pues manipular el mundo del otro, sino es, entiéndame, la regla del juego es eso. Los demás son como son y en esa aceptación voy a ver cómo puedo acomodar este tablero para que todo sea a mi beneficio, a mi beneficio, sin necesidad yo de querer como manipular, ¿no? O sea, ¿cómo puedo que la energía que va en contra vaya a la par que la energía que está a mi favor? Entonces, en sí el acecho sí es una cuestión que implica pues cierta estrategia de militancia, cierta estrategia de comerciante también, ¿no? Yo, porque finalmente en el afuera es un dar y recibir, entonces hay que tener muy presente en eso. Yo, directamente con las personas, pero también directamente con la energía de afuera, es un dar y un recibir. ¿Qué otra cosita puedo decir? También el acecho hacia afuera tiene que ver con una temática, otra temática que a lo mejor desarrollaré en el video subsiguiente, en otro video subsiguiente, que tiene que ver con el actuar por actuar. Es decir, tener una acción pura. Pero bueno, ya lo desarrollaré más adelante. Entonces, esta cuestión del acecho hacia afuera, mmm, sí lo desarrollaré en otro video más posterior, pero entiéndase que esta es como la parte del juego donde se tiene que uno que estar más a las vivas, o sea, saberte en dónde estás posicionado, saberte con qué recursos vas a jugar y saberte que si juegas desde tu importancia personal, chao. Y tu importancia personal quiere decir que tienes razón y tu importancia personal quiere decir que los demás están mal y tienes que modificarlos para que se acoplen a tus exigencias. No, es jugar con la energía de los demás como está, pero también tú apostar tu energía hacia donde quieres disponer. Eso es a grosso modo como el acecho afuera y, y pues yo creo que es ahorita lo que puedo como dilucidar del acecho, pero vamos a hacer como un breve resumen.
El acecho es esta técnica que implica atención y observación a todo lo que es desde ti, en tu totalidad, hasta lo que hay afuera. El acecho interno pues implica como observar tu programación y ya una vez observado pues ya uno actúa en consecuencia. ¿Qué quiere hacer con lo que uno ve de sus creencias, de su personalidad, etc., de sus hábitos? El acecho de afuera tiene que ver con cierto juego de estrategia y táctica en el que uno pueda, pues digamos que silenciosamente pasar en este fluido de las múltiples variables y poder colocar tu realidad ahí sin que nadie se dé cuenta, vamos a decirlo. Ser tan sigiloso y cauteloso que de repente moviste todas las piezas sin necesidad de afectar a los demás y ya tienes tu realidad ahí. Y pues ese es el resumen del acecho. Y o si faltan más cosas, pues obviamente las anexaré en otros tipos de video. Queda pendiente profundizar en la cuestión de la estrategia y la táctica. Y como dije, cerecita del pastel, vamos a hablar del desatino controlado. Y vamos a ponernos un poquito groseros. Alguna vez hace tiempo me encontré una entrevista que le hicieron a Carlos Castaneda y justamente le preguntaban sobre el desatino controlado. Y él antes de explicar, pues comentó pues algo igual anecdótico. Dijo, bueno, en primer lugar, dice, cabe mencionar que la palabra desatino controlado pues fue algo de propuesta del editor. Porque realmente, como le enseñó esta técnica don Juan a Carlos Castaneda, fue como la técnica de la pendejada controlada. Y dice, bueno, por fin es tal cual es de la censura del editor, pues dijo, pues vamos a cambiar esta palabra pues por otra, ¿no? Entonces el desatino controlado. Pero bueno, la pendejada controlada. ¿Y en qué se fundamenta esta premisa según don Juan? Dice, los seres humanos comunes y corrientes que viven su vida como seres inmortales, dicen, hacen pendejadas sin fin. Y el tolteca, pues tiene la técnica de hacer la pendejada controlada. Y yo tampoco voy a profundizar de lo que es la técnica de la pendejada controlada. Se lo quería compartir como anecdótico y a lo mejor pues ya hay un vislumbre de lo que es. El desatino controlado pues es parte de la técnica del acecho y tiene que ver mucho con lo que voy a preparar en el siguiente video, bueno, en el subsiguiente video, que es sobre la acción, sobre cómo es la acción por acción, que de hecho pues hay una referente muy similar con lo que enseña Krishna en el Bhagavad Gita, pero bueno, eso es otro menester. Y también el uso de la técnica del desatino controlado es un poco como conciliar las paradojas, un poco también como un factor sorpresa ante nuestra propia programación, pero también tiene que ver como con un vínculo con los demás, ¿no? O sea, cómo uno se comporta con los demás. En el sentido de que, bueno, ya se los explicaré, ¿no? Porque podría decir que uno de los mejores actores que pueden haber en este mundo son los toltecas. Pero como dije, ya lo desarrollaré un poquito, lo emparentaré con el siguiente video. Pero bueno, entonces vamos a hacer los puntos importantes. Dos de las grandes técnicas toltecas es el ensueño y el acecho. Y el acecho pues tiene que ver con una práctica, vamos a decirle así, de hábitos, de rutinas, pero principalmente basada en una atención, en una observación de tu yo, de tu programación, de cómo surge esta programación que a lo mejor te puede estorbar, a lo mejor te puede como resultar problemática y ahí tú depende qué quieras hacer con ella. La finalidad es que te promueva pues cierta libertad, que te pueda ayudar como herramienta y uno puede actuar en consecuencia. Y ya en el ámbito del acecho externo, pues tiene que ver con una estrategia, uno tiene que ser muy inteligente para armar cierto camino en el que tú puedas manejar tu propia energía y la energía de los demás tal y como es para tu propósito. Así es a grosso modo cuestión del acecho. Yo, digamos, si hay como dudas, comentarios y eso, pues háganmelo saber, por favor. Digo, es un
Es una temática muy, muy, muy amplia, que digo, estaré acompañando en siguientes videos, pero bueno, para pronto es como para hacer un panorama de lo que es el acecho. Y pues ya es todo por hoy. Me despido de pronto. Que la pase muy bien. Saludos y chao, chao.